Las noticias no siempre se cuentan completas, aquí analizamos lo que otros callan, información sin filtros. Esto es League News, el podcast con Eiter López. Comenzamos. Muy buenas noches y bienvenidos al podcast con Eiter López. Esto es League News, el show donde revisamos las noticias de hoy, las estupideces de ayer y las promesas que mañana tampoco se van a cumplir. Comenzamos. Batres, cosa juzgada y choque en la Suprema Corte del Acordeón. La Suprema Corte vive hoy un capítulo que pocos esperaban, pero que revela una grieta profunda sobre quienes integran el máximo tribunal de nuestro país. La ministra Lenia Batres fue protagonista de un desaire institucional al negarse a modificar su propio proyecto de sentencia, aun cuando la mayoría de sus compañeros votó por eliminar un párrafo clave relacionado con el principio de cosa juzgada. Y eso, de verdad, que no es un detalle menor. Es un choque de visión. Se aprobó por unanimidad el proyecto general presentado por Batres sobre la improcedencia de un recurso de revisión contra sentencias dictadas por la extinta sala del tribunal. Pero surgió un conflicto cuando 7 ministros solicitaron eliminar el llamado párrafo 52. Pero surgió un conflicto cuando 7 ministros solicitaron eliminar el llamado párrafo 52 que Batres había incluido en el proyecto. Ese párrafo no tenía que ver con el sistema principal del caso, la forma de revisar recursos contra sentencias consolidadas, sino con una opinión sobre el principio de cosa juzgada y la figura de la cosa juzgada fraudulenta. Es decir, si habría casos en los que una sentencia firme pudiera abrirse cuando se demuestra fraude procesal grave. La mayoría de sus pares consideró que ese agregado no correspondía al asunto que se estaba votando y lo votaron para eliminar. Pero Lenia Batres se negó a retirar ese párrafo argumentando que se trataba de su proyecto de sentencia y que debía permanecer así con la visión final publicada. Batres sostiene que en temas de justicia es necesario debatir una concepción más amplia de la cosa juzgada, especialmente cuando existen indicios de fraude procesal que vicia el origen de una sentencia. Que la cosa juzgada no debería tener un carácter absoluto y que el tribunal debe contar con mecanismos para corregir decisiones que se deriven de violaciones graves al debido proceso o fraudes, y sobre todo que su proyecto no debe verse alterado por la eliminación de algo que ella considera central en la discusión futura del tribunal. Sus colegiados ministros responden que una sentencia no puede convertirse en propiedad individual del ponente. El proyecto es elaborado para deliberación colectiva y su contenido final debe reflejar la decisión de la mayoría. Si un párrafo fue votado en contra por la mayoría, no puede subsistir en la sentencia publicada. Hacer lo contrario atentaría contra la certeza jurídica y el sistema de precedentes. El Pleno actúa como órgano único e indivisible, no es la suma de voluntades individuales. Un exministro como Javier Lainez incluso lo resumió claramente. Su deber es deliberar y convencer, nunca imponer, porque el ponente no es dueño de la sentencia, sino parte de un órgano colegiado. Desde diciembre les dijimos que Sheinbaum los regañó por el tema de la cosa juzgada. No olvidemos que la cosa juzgada es una piedra angular del sistema judicial. El principio de que una sentencia firme no puede ser modificada ni revisada sin base legal sólida es clave para la certeza jurídica, la estabilidad institucional y la seguridad del ciudadano común. Lo que Batres quiere abrir son puertas que otros ministros consideran peligrosas. Su insistencia en dejar una puerta abierta para revisar sentencias firmes, aunque supuestamente fraudulentas, significa cuestionar el valor definitivo de toda sentencia emitida por el máximo tribunal del país, algo que puede generar incertidumbre legal. La negativa de Batres a aceptar la voluntad de la mayoría ha generado críticas, no solo en el tribunal, sino también en redes sociales, entre analistas que hablan de un exceso de protagonismo personal dentro de una institución que debe ser colegiada. La cosa juzgada es uno de los pilares del derecho. Sentencia firme, caso cerrado, seguridad jurídica,
pero al parecer la cosa juzgada es como una puerta giratoria, cerrada para unos, abierta para otros y con criterio editorial. Ella insiste en dejar la idea de que las sentencias firmes pueden reabrirse si alguien lo considera posteriormente que hubo fraude. No probado en ese caso, no debatido en ese expediente, no votado por la mayoría, pero eso sí, muy alineado con una narrativa política que lleva tiempo rondando la corte. Los ministros le recordaron algo básico: las sentencias no tienen dueño, los proyectos no son propiedad privada. La corte decide por mayoría. Dicho de otra forma, aquí se delibera, no se impone. Pero Batres respondió con una especie de berrinche institucional: no lo quito y listo. El pleno votó, la mayoría habló y aún así ella decidió ignorarlos. ¿Colegiado? Pero cuando de verdad les conviene. Lo que vimos no fue un debate jurídico sofisticado, fue un acto de soberbia disfrazado de protagonismo. Una ministra que confundió independencia judicial con terquedad y colegiabilidad con sumisión. La Suprema Corte no puede funcionar a capricho de nadie, porque cuando la cosa juzgada deja de ser firme, lo único firme que queda es la incertidumbre. Juzgue usted. ¿Quién entró a Palacio Nacional y quién se quedó viendo desde la puerta? 19 de enero en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum encabezó un encuentro cerrado, discreto y políticamente quirúrgico con los coordinadores parlamentarios de Morena. Después se supo que también tuvo otra reunión con Andy López Beltrán y Luisa María Alcalde, presidente de Morena. Por otro lado, en la reunión parlamentaria ahí estuvieron Adán Augusto, Ricardo Monreal. El tema oficialmente la agenda legislativa, la coordinación de reformas y el control de tiempos políticos rumbo a los próximos meses. Nada extraordinario en el discurso, pero en la práctica todo un mensaje de poder, porque mientras adentro se hablaba de leyes, reformas y disciplina legislativa, afuera comenzaron los rumores de que si algunos legisladores querían entrar y que si ciertas figuras no fueron invitadas y que otros entraron pero que no entraron, todo un mundo de rumores. Lo único cierto es que fueron dos reuniones de poder, y para el poder, una reunión interna de control político y de señales claras. Pero en este nuevo sexenio el poder no solo se ejerce, también se administra por invitación. 50,000 litros de huachicol en Veracruz. Las autoridades federales dieron un golpe al robo y almacenamiento ilegal de combustible, asegurando más de 50,000 litros de hidrocarburo robado, 8 vehículos, y abriendo más preguntas que respuestas. A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional se logró la ejecución de 2 cateos autorizados por un juez en los municipios de Isla y Pánuco, en el estado de Veracruz. Ahí, en inmuebles usados para almacenar combustible robado, las autoridades aseguraron más de 50,000 litros de hidrocarburo, 8 vehículos presuntamente relacionados con actividades delictivas. En otro punto también aseguraron 90 litros adicionales y bidones con combustible, confirmando que eran instalaciones usadas para guardar y distribuir huachicol. Estas acciones son parte de las investigaciones abiertas por la Fiscalía General por delitos contemplados en la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Primero hay que puntualizar que nadie fue detenido en estos cateos del 19 de enero. Según los informes oficiales, sí aseguraron litros y vehículos, pero no se reportaron aprehensiones, lo que levanta la pregunta de siempre: ¿dónde están los responsables? ¿Quiénes manejaban este combustible? ¿Por qué nadie fue capturado en flagrancia? Segundo, Veracruz se ha convertido en uno de los puntos calientes del robo de hidrocarburos en México. En otros operativos y fuerzas federales ya habían asegurado miles y hasta casi 1,000,000 de litros de combustible robado en distintos puntos del estado. Y este decomiso no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia en todo el país para confrontar el huachicol, que ha sido identificado como una actividad ligada a los grupos criminales, corrupción y complicidad de autoridades locales. Este golpe se da en un momento en que el propio gobierno federal presume resultados en la lucha contra el robo de combustible, con cifras millonarias de litros asegurados en los últimos meses, pero también con críticas de expertos que señalan que los decomisos son punta del iceberg. Mientras no haya detenciones, sentencias claras y desarticulaciones, que es lo más importante de esta red criminal que opera el huachicol,
Así es como lo vimos ayer en Veracruz. No fue simple aseguramiento de 50,000 litros, fue otro recordatorio de que el huachicol sigue vivo, sigue moviéndose y sigue desafiante. Si las autoridades lograron sacar del mercado legal esta enorme cantidad de gasolina robada, pero mientras no haya responsables tras las rejas y desmantelamiento de las estructuras que lo permiten, este tipo de operativos, aunque espectaculares, seguirán siendo parches para una crisis más profunda. Concluimos con Champions League porque la jornada de enero no tuvo piedad ni con los grandes. El Manchester City volvió a quedar mal parado, perdió un partido clave y ahora su pase a la siguiente ronda ya no está tan asegurado para un equipo acostumbrado a mandar. El golpe fue fuerte y duele más por el momento en el que llega. En contraste, el Real Madrid sí apareció, goleó al Mónaco, recuperó confianza después de la debacle contra un equipo de segunda división y recordó por qué en esta competición nunca se le puede dar por muerto. Además, la jornada dejó resultados inesperados, equipos que se metieron de lleno a la pelea y otros que ya sienten la presión de jugar todo en la última fecha. La Champions League entra en su etapa más peligrosa. Acá ya no hay margen de error y los nombres pesan, pero no garantizan nada. Así llegamos al final de esta jornada informativa. Gracias por estar en League News. Yo soy Eiter y gracias por aguantar las noticias, las mentiras oficiales y las promesas sin cumplir. Que descansen hasta mañana.